lo que era un chiste, no sé qué, un meme, hay gente que se lo tomó, parece que muy literal, y bueno, parece que ahora creen que yo realmente creo que se va a cero. Me parece que eso es una troleada. Me parece no, es una troleada, claramente. Es como, yo digo, apagar con un pucho una discusión que no tiene sentido sobre algo que nunca nadie va a saber qué va a pasar. Y cualquiera que te quiera vender de alguna manera la subida del precio, lo que sea, digo, más que para divertirse uno y boludear un poco, nada, está haciendo futurología y ya sabemos cómo termina eso. Está relacionado con lo que se le dice normalmente a la gente cuando recién ingresa. Che, ¿qué hago? ¿Pongo toda mi plata en Bitcoin? No pongas más de lo que estés arriesgado a perder. Existe un riesgo de que se vaya a cero. Desde ya que es una posibilidad que tratamos de que no exista, creemos que no va a existir, y el se va a cero es troleo. Fue una especie de troleo de pudrirse de la gente preguntando ¿y a cuánto estará mañana? ¿Y qué te parece el año que viene? ¿Qué va a pasar con el precio dentro de 6 meses? ¿Y qué pasa ahora con la nueva ley que van a regular Bitcoin? Bitcoin es algo técnico. Hay gente que viene que no es técnica y que no está acostumbrada a las formas que tiene la gente técnica. O sea, la gente técnica tiene una premisa. Lees primero, después preguntas. No es no leo nada, pregunto y después repregunto. Hasta el punto donde no leí nada. Es decir, ese es el concepto para mí de se va a cero. No te voy a explicar. Andá y lee. Hay un montón de información, está toda ordenada. Ponete media pila. Eso es el se va a cero y que también viene con este concepto tanto tecnológico como de experimento. Es decir, nadie sabe lo que va a pasar con Bitcoin el día de mañana. El menospreciar por un lado la pregunta, onda, se va a cero, lo estoy troleando un poquito. Y por otro lado, desincentivar a ese tipo de gente, onda, si viniste a esto por esto, te digo se va a cero como para salir del tema, no te interesa o se va a cero, no vengas acá. Que no estamos acá por el precio del Bitcoin, estamos acá por el concepto y la idea de empoderamiento y libertad que representa. Entonces, al que viene acá en busca del éxito, bueno, el éxito no pasa por cuánto vale en moneda fiat el dólar. Lo que creo que se va a cero es el dólar, y el peso y las monedas fiat. Creo que todos queremos que se vaya a cero. Así compramos todo. Realmente Bitcoin tiene un valor de por sí. Cuando Bitcoin logre su objetivo de suplantar como reserva de valor, como moneda, ya no va a ser Bitcoin vale tantos dólares, va a ser el dólar vale tantos Bitcoins. Y eso es lo que me va a encantar ver en algún momento. Creo que es el típico comentario que hacen los bitcoiners cuando se habla mucho acerca del precio. Es un comentario que se hace para decirles, bueno, si tenés tantas dudas acerca del tema del precio, se va a ir a cero y no compres más. Yo siempre lo entendí por ese lado. Es un poco un guiño hacia la persona y decirle, el tema va más allá del precio. El tema es entender por qué Bitcoin revolucionó la economía y la forma de entender las finanzas en el mundo. Es una gastada, pero de alguna manera yo creo que es una declaración de por qué Bitcoin importa. Bitcoin no importa por el precio, Bitcoin importa por otras cosas. Y si se va a cero, no importa. La revolución que arranca con Bitcoin ya arrancó, ya no la van a frenar. Aunque se vaya a cero, ya no hay vuelta atrás.